y hermanos todos en el Señor. Dejamos el sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario y pasamos lógicamente a la quinta semana del tiempo ordinario. El vídeo es el número 65 para nuestro control. Es 4 de febrero, domingo, Día del Señor, y estamos en el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica. Seguimos con Marcos, pero en el capítulo 1, del 29 al 39. Y dice así. Un momento. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido». Así corrió toda la Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Jesús, como el buen judío, articula la admirable actividad y el recogimiento, el encuentro y la soledad, la palabra y el silencio. Los textos nos dicen que solía retirarse de madrugada al descampado a orar. Nos gustaría reconocer cómo vivía esos tiempos de silencio y de oración. Con todo, no parece difícil imaginar que para alguien que se sabe uno con el Padre y yo somos uno, Juan 10, versículo 30, el silencio no sería sino la experiencia de abismarse en aquella unidad que todo lo trasciende y a la vez todo lo abraza. Más allá de las palabras y de los conceptos, la oración podría ser un permanecer en el vacío que es plenitud, aquel fondo sin fondo de donde todo está obrando en permanencia, sin ningún tipo
de separación, y que el propio Jesús llamaba Abba, Padre. Es la oración a la que se produce la admirable paradoja de que cuanto más desapareces, más te encuentras. Cae la forma, el yo o el ego, brilla la identidad, la pura conciencia. Por esa razón, los místicos, Jesús incluido, han sabido que el auténtico conocimiento de sí desemboca en el olvido de sí. Eti Iyeshut, aquella joven extraordinaria que fue ejecutada a los 29 años en el campo de concentración de Auschwitz, lo expresaba con estas palabras maravillosas: descansar dentro de sí, y así es seguramente como mejor se expresa mi estado de ánimo. Descanso dentro de mí, y ese ser yo misma, lo más profundo y rico de mí, mi descanso lo llamo Dios. En cualquier caso, la sabiduría nace del silencio. El silencio es el camino de la lucidez, el único modo de llegar a la verdad que es inaccesible para el pensamiento racional, que no puede salir de la realidad aparente. Para venir a lo que no sabes, advertía aquel maestro del silencio que fue Juan de la Cruz: has de ir por donde no sabes, a pesar de los miedos iniciales, consecuencia de habernos vivido alejados de nosotros mismos. Es probable que a no tardar mucho el silencio nos enamore, porque tiene capacidad de restaurar y de aquietar, pero sobre todo porque el silencio es nuestra casa, nuestra identidad más última. De aquí sacamos una conclusión que le hacemos pregunta y nos hacemos todos, y es la siguiente: ¿me abro a experimentar la riqueza del silencio? Y hay un desafío a que el silencio nos abre las puertas de la comunicación con la trascendencia, con Dios. Por eso, una de las cosas que más se destaca en este resumen de lo que era la vida diaria de Jesús es que la oración era muy importante y muy frecuente en su vida. Y es que el proyecto de vida de Jesús se centraba en curar enfermos, compartir la comida con hambrientos y remediar las penalidades y sufrimientos de la gente. Pero para realizar este proyecto, Jesús vio que necesitaba lo que todos necesitamos si queremos llevarlo a cabo: orar al Padre Dios. En los evangelios abundan los datos y detalles sobre este asunto, que ahora no te voy a poner porque lo sabes.
Repasar estos textos ilumina nuestro conocimiento sobre la importancia de la oración en la vida cotidiana de Jesús. Jesús vio que necesitaba orar al Padre. Lo necesitaba y mucho, con frecuencia. Para orar no se iba al templo, sino a sitios solitarios, al campo, al monte, y así pasaba noches enteras en oración. Y es que la oración de Jesús es una lección ejemplar más profunda de lo que imaginamos. La oración es una de las pruebas más patentes de que Jesús era un ser humano. Y como todo ser humano, sentía la necesidad de ayuda y auxilio del trascendente, el Padre del cielo, al que acudía con tanta frecuencia. Concretando, podríamos decir de este relato, y es el secreto, la explicación y la clave de la humanidad de Jesús está en su espiritualidad. Es decir, Jesús fue tan profundamente humano por causa de la relación tan frecuente y profunda que tuvo con la fuente de toda humanidad. La condición humana, tal como de hecho existe, mezclada y fundida con lo inhumano y con la deshumanización, no da de sí que un hombre que fue como uno de tantos, como dice Filipenses 2:7, fuera tan plenamente humano, en él no cambiaba su inhumanidad alguna. Por eso Jesús necesitó recurrir tanto al Padre, y por eso lo necesitamos todos. Si es que de verdad queremos ser profundamente humanos y sintonizar con todo lo verdaderamente humano. Hay formas de orar que entonces y hoy de orar que humanizan al ser humano. Pues ahí tenemos un ejemplo de Jesús que para llevar a cabo lo que quería llevar, es decir, el mensaje y proyecto de su Padre Dios, pues necesitaba la oración y el silencio. Por eso nosotros tenemos que pensar la pregunta primera: ¿me abro a experimentar la riqueza del silencio para poder escuchar al Padre Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Me retiro? ¿No me retiro? Creo que me hace falta esa dimensión en la vida cristiana, en la vida humana. Muy bien, pues hagámoslo porque lo necesitamos. Un abrazo, hasta luego, hasta siempre.